Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Mi nombre es José López, soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Gurabo, y en esta ocasión estaremos meditando sobre una serie de predicaciones basados en el libro de Nehemías. Esta es la tercera predicación, donde enfocaremos la misma con el tema cuando el cansancio aparece. Voy a dar lectura a la palabra del Señor, capítulo 4 de Nehemías, comenzando con el versículo 6, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra que hemos leído. La vez pasada estuvimos meditando en torno a la estrategia que utiliza Nehemías para inspeccionar, para ver qué estaba sucediendo en las murallas, y luego después el próximo paso es delegar en el pueblo la construcción de esas murallas. Entonces hoy, en esta mañana, vamos a hablar de otro detalle que sucede en empresas de esta naturaleza. Vamos a hablar del cansancio que siente el que trabaja, del cansancio que siente el que se esfuerza, del cansancio que siente el que lucha, el que sufre su lucha. Vamos a hablar entonces de la difícil experiencia de aquel o de aquella que se ha propuesto lograr algo en su vida, y al tiempo, sin que todavía haya terminado, ya las fuerzas le faltan. Esto no es cómodo, esto no es agradable, ni es el tipo de predicación que le gusta a las personas que predican prosperidad y el todo va bien. El cansancio es lo contrario a la energía y al entusiasmo. En un día de playa nos lanzamos al mar y nadamos, y puede llegar el momento en que perdamos las fuerzas para regresar, y podemos correr el riesgo de perecer por un calambre, porque las fuerzas se acaban. Ahora, solamente Dios sabe las vidas que se sienten precisamente así en este momento. Personas que comenzaron algo, tenían la esperanza de terminar, tenían la esperanza de ver el fruto de su esfuerzo, y tristemente les queda el cansancio y el deseo de no seguir adelante. A veces nos cansamos tanto que nos caemos y hasta mordemos el polvo de la contrariedad. Y qué mal sabor deja ese polvo de aparente derrota. Noten ustedes que cuando comenzamos una aventura en la vida, la novedad de esa aventura nos da fuerza, nos da entusiasmo, ese entusiasmo que necesitamos para seguir adelante. Y noten ustedes, mis hermanos, que cuando ya hemos terminado, el solo hecho de ver la meta, solamente eso, aunque sea de lejos, nos da el impulso que podamos necesitar. Pero qué difícil es seguir cuando una cosa ni la otra está a la vista. Cuando estamos en el medio de la situación, no nos quedamos sin fuerza cuando estamos cerca de la orilla, ni nos quedamos sin fuerza cuando vemos nuestro destino. No, cuando nos visita el desánimo es precisamente cuando estamos en medio del mar y no se ve ni el punto de partida ni nuestro puerto de desembarco. Ahora, ¿qué hacer cuando eso pasa? ¿Qué nos dice la palabra y este personaje interesantísimo de la Biblia? Bueno, los que hacen
los que conocen de estar en los lugares en donde nada se ve, miren al cielo. Ellos miran al cielo. Los marineros, por ejemplo, hacen eso porque saben que en las estrellas y en el sol, eso los ayuda a saber dónde están para entonces corregir el rumbo de sus naves y llegar a la orilla. Ahora, yo quiero que todos los que están en este momento escuchándonos y que se sientan sin fuerzas y que realmente no sepan dónde están respecto a lo que va a pasar en sus vidas, sea por salud, sea por economía, sea por problemas cuales sean, que también en esta ocasión miremos al cielo, porque de ahí viene nuestro socorro, como dice la palabra. Ahora vamos a la palabra, porque les adelanto algo. No es la voluntad de Dios abandonar a sus hijos e hijas en medio del mar. No es la voluntad de Dios dejarnos cuando estamos sin fuerza. Muy por el contrario, ahí es que se manifiesta la gloria de Dios. Si hubiésemos leído todo el pasaje, que les sugiero y les invito a que lean todo el capítulo, hay un personaje llamado Sanbalat. Este Sanbalat metió el rabo en este asunto, habló delante del ejército de Samaria y está tramando deshacer la obra que Nehemías ha comenzado. La situación tiene una doble dificultad. Primero, hay amenaza real de un ataque. Lo hemos leído. En el segundo, el versículo 10 describe bastante gráfico cómo estaban los trabajadores. Judá dice: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Bueno, si tú no sacas la basura, si tú no sacas los escombros, entonces no puedes seguir adelante. Dice, el escombro es mucho. Si no sacamos los escombros de lo que estamos edificando, no podemos construir. Entonces noten ustedes que justo a mitad de construcción, como posiblemente estés tú junto a la mitad de alguna empresa, justo a la mitad de algún conflicto, ¿verdad?, las fuerzas se acaban cuando estamos a la mitad. Ahora, ¿qué nos dice la palabra y qué hace Nehemías? ¿Qué solución ofrece Nehemías? Bueno, la primera, ante la amenaza, él establece prioridades. Él asegura los sitios vulnerables de la muralla, las partes bajas, detrás del muro y en los sitios abiertos. 3 puntos débiles por donde podría más fácilmente entrar el enemigo. Porque el enemigo no va a atacar aquellas áreas que estén fuertes. El enemigo va a intentar escabullirse por donde más fácil le sea destruir. Y esto aplica universalmente. Las fuerzas del mal que quieren desestabilizarnos no van a atacar nuestras fortalezas espirituales. Van a tratar de penetrar en aquellas áreas débiles de nuestro carácter y de nuestra vida. Entonces, Nehemías, que inspeccionó muy bien el lugar, localizó esas áreas y las reforzó con vigilancia. Lo segundo que hizo Nehemías fue que puso al pueblo por familias y lo armó. Era la hora de prepararse para pelear. Era la hora de prepararse para defenderse. Para defenderse como la leona defiende sus cachorros. Para defenderse como el oso reacciona si le tocan uno de sus ocenos, de sus críos. Nehemías utilizó la motivación más efectiva, la del sentimiento de la familia, del sentido de pertenencia. Y esto, mis hermanos y hermanas, no es otra cosa que pasar de lo abstracto a lo pragmático, de la idea
a la acción, de lo que se dice a lo que se ve y se va a hacer. Yo conozco un pastor que estaba construyendo un nuevo templo y precisamente a mitad de construcción se agotaron los fondos, el entusiasmo, ¿y saben lo que hizo? Convocó a la iglesia a reunirse no en el templo viejo, sino a reunirse en el templo a medio hacer. Allí en horas de la tarde, en el crepúsculo, les invitó a que vieran lo que la iglesia ya había hecho y que también vieran lo que faltaba, que visualizaran lo que faltaba de hacer y que se imaginaran ya adorando, no en el viejo templo, sino en este nuevo templo. ¿Y qué sucedió con eso? Que allí mismo se levantó una ofrenda, allí mismo se hicieron promesas, allí mismo, increíble, muchos hermanos salieron al otro día hacia el banco a tomar un préstamo para su iglesia. Los comerciantes y gente de dinero le prestaron a la iglesia el dinero que faltaba, sin intereses, y el templo se construyó. Y es muy cerca, esta vivencia es de mi conocimiento personal. De igual manera, Nehemías le dijo a sus hermanos: miren a su familia, miren a las caritas de sus hijos, de sus nietos y nietas. Observen la cara de sus esposas y esposos, de sus hermanos. ¿Valdrá la pena luchar por ellos? Yo debo observar que el versículo 14 nos marca un cambio. Se detuvieron para hablar del problema. Miren, hermanos, hay veces que uno rema y rema y rema en su vida y se cansa y se desespera, cuando lo que hace falta realmente es detenerse para reflexionar. El pasado domingo decíamos que nosotros somos una sociedad llamada la sociedad de la inmediatez. Queremos todo rápido, queremos decisiones rápidas, cuando realmente hay decisiones y acciones que tomar que necesitan tiempo, ponderación y reflexión. Mi papá me cuenta que cuando moría alguien en el campo y lo traían a enterrar al pueblo, se pensaba que el muerto, a través del trayecto, comenzaba a pesar más y más a medida que se acercaba al pueblo. Y que cuando eso pasaba, quienes lo cargaban, lo ponían en el suelo, buscaban 2 o 3 varas de jiguillo y comenzaban a darle cantazos a la caja. Y le gritaban: o te pones liviano o te dejamos aquí. Y cuentan que el muerto volvía a ponerse liviano. Obviamente el secreto era que al bajar la caja, que naturalmente a medida que se avanzaba más se sentía la carga, pesaba muy pesado. Pero ¿qué pasa? Los hombres descansan en este momento cuando ponen la caja en el suelo. Los hombres descansan. Entonces, al tomarla de nuevo, parecía que pesaba menos. Pesaba igual, pero sus fuerzas se habían repuesto. Y así son los problemas, hermanos. Así son las situaciones. Así son las amenazas. Hay que ponerlas en el suelo. Hay que dejar de cargarlas por un momento, por un tiempo, hasta que se recobran las fuerzas. El tercer punto: Nehemías reclamó las promesas de Dios y lo hizo parte de la solución. A veces en nuestras situaciones, en nuestros problemas, hacemos y deshacemos, buscamos por aquí, buscamos por allá, y si acaso a veces nos recordamos de Dios. No, acá Nehemías reclamó las promesas de Dios. No teman, no tengan temor. Acuérdense no de esos agujeros, acuérdense de quién está a su lado y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas. En otras palabras, Nehemías les recordó la razón que a ellos debía moverlos a luchar.
por los otros, no necesariamente por ellos mismos, aunque eso estaba implícito, por supuesto, sino por los hermanos más pequeños que no podían luchar, por sus hijitos e hijitas que no tenían fuerzas, por sus mujeres que no eran llamadas a luchar y por sus propiedades. Entonces, después de este alto, volvieron al muro. Cuarto punto, hubo un cambio de estrategia aquí. En el versículo 16, dice Nehemías en su libro, que desde aquel día la mitad trabajaba, la otra mitad estaba armada, y aquellos que acarreaban y cargaban, que eran los más cansados, ahora con una mano iban a hacer lo que antes hacían con dos, porque en su otra mano tenían la espada. Nos parece que la aplicabilidad de este asunto tiene que ver con cuáles armas espirituales contamos nosotros. La palabra del Señor, la Biblia, la oración, la meditación. Tenemos que estar armados siempre con eso, porque es lo que nos da fortaleza, nos da seguridad y nos permite estar listos ante el ataque del enemigo. El quinto punto de la acción que se da en el versículo 18 dice: y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Me encanta ese versículo. ¿Qué representa la trompeta aquí? La trompeta significa la alarma. Nehemías tomó control absoluto de este asunto. Él sabía que si el pueblo escuchaba la trompeta, era señal de guerra. Pero ¿quién iba a dar la señal de guerra? ¿Qué si por medio, si por miedo o por una mala comunicación suena la trompeta antes de tiempo? No. Aquí había un líder que estaba en control del asunto. Él era el que daba la orden. 5 pasos, hermanos, que aplican a las murallas de Jerusalén y que también aplican a las tuyas. 5 pasos para cuando las fuerzas se agotan y aún así tenemos que seguir adelante. Don Florentino Santana, un gran predicador de la Iglesia de Discípulos de Cristo, por muchísimos años pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo de Bayamón, nos cuenta que en un viaje de aquellos aviones Constellation de los años 50 de 4 motores a hélice que se daban de Nueva York a San Juan en aquellos viajes de la madrugada, los vuelos Kikiriki, les recomiendo, si no lo han visto, que vean la guagua aérea. En ese viaje, en uno de esos viajes, el capitán anuncia que un motor falló, pero que con 3 motores podían llegar a su destino. Luego después, al rato, llama otra vez y dice: el otro motor falló, quedando 2 motores solamente. Ya una señora estaba histérica y ni la azafata ni el ingeniero de vuelo podían tranquilizarla. Ya reinaba una atmósfera de desesperación, de confusión terrible, terrible, hasta que llamaron al capitán. El capitán dejó al copiloto en la nave y se presentó allí. Y tomó a la señora por los hombros, sin forzarla, por supuesto, la miró a los ojos firmemente y le dijo: mire, señora, lo único que podemos hacer aquí ahora es volar. Volar con 3, volar con 2 motores, volar con un motor. Hay que seguir adelante hasta que aterricemos. Con 4, con 3, con 2, con 1. Pero hay que seguir adelante. Y hay veces que nos pasa igual a nosotros. Se supone que volemos por el cielo de nuestra vida como Dios manda, con nuestros 4 motores. Pero si nos falla uno, hay que seguir.
Si nos falla el otro, hay que seguir. Y entonces eso hizo Nehemías. No se amilanó ante las amenazas. Depositó su confianza en el poder de Dios. El versículo 20 dice: nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará también por ti y por tu causa. Tobías y Sanbalat, que son mencionados ahí, opositores obviamente al pueblo judío, eran de otro reino, el reino de las tinieblas. Ahora, tú, si perteneces a Cristo, tú no eres del reino de las tinieblas, tú perteneces al reino de la luz. Por tanto, no debes tener miedo, no importa por lo cual tú estés pasando, no importando las circunstancias, las situaciones, agárrate de la fe, agárrate del Señor, de las promesas de Él. Bendito sea su nombre. Repite en tu corazón lo que la palabra del Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y vas a poder terminar la obra. Voy a resumir, para terminar, las 5 medidas que tomó Nehemías ante esta situación. Primero, estableció prioridades. ¿Qué es lo más importante? No se detuvo en pequeñeces. Él vio qué era lo más importante. Segundo, se armó, se preparó e hizo un alto para dialogar. Cuando los asuntos están a un nivel sumamente álgido, hay que detenerse para dialogar, para bajar el tono. Y luego, después de dialogar, de presentar la situación, entonces reclama las promesas de Dios, que es el tercer punto. De manera que él establece prioridades, él se arma para defenderse, hizo un alto para dialogar, para informar a la familia, para concienciarlo de lo que estaba pasando. Y luego después reclama las promesas de Dios. Y el cuarto punto, él cambia la estrategia. Pues tenemos que cambiar. Si una cosa no nos funciona, vamos a ver cómo podemos arreglarla. Tenemos que reconfigurar el asunto, tenemos que cambiar la estrategia. Y al cambiar la estrategia, y llegamos entonces al punto número 5, él como líder tomó control de la acción y se aseguró que no hubieran falsas alarmas. Es importante, en medio de la congregación, en medio de la sociedad, debemos confiar en nuestros líderes y no asumir puestos que puedan confundir a las demás personas. Ahora, vamos a pedir al Señor que renueve nuestras fuerzas. Vamos a pedirle al Señor que podamos ver la otra orilla, la orilla de la victoria. Así que yo te invito a que conmigo inclinemos nuestros rostros en señal de humildad. Cerramos nuestros ojos en señal de reconocer que estamos ante la presencia de Dios y que nada nos quite la paz. Y vamos a orar. Oremos. Padre bueno y Padre bendito, gracias por tu palabra. En este mismo instante, Señor, hay muchas vidas que están pasando por situaciones difíciles y cuyas fuerzas se están acabando. Oh Señor, llena a esas personas con tu Espíritu Santo. Renueva, oh Señor, su visión. Dale descanso, oh Señor, para que puedan reflexionar. Ármalos, Señor, con la potencia de tu Santo Espíritu, con tu presencia, y que a la vez ellos sean capacitados para orar y estar en más comunión contigo, Señor. Y por favor, Señor, permite que podamos estar en control de la situación, dependiendo totalmente de ti. Oh Señor, que en este tiempo tú derrames gracia abundante sobre cada persona, cada ser humano que nos escucha y que clama a voces, que tú renueves sus fuerzas. En el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga.